Querido estudiante del tercer año de secundaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de trigonometría. En esta oportunidad estamos trabajando con el tema reducción al primer cuadrante. En ocasiones anteriores ya hemos trabajado una parte de este tema. Hoy vamos a profundizar en otros aspectos y a estudiar otros casos que también debemos considerar detalladamente, puesto que este tema es de vital importancia en los exámenes de admisión. Así que te invito a estar pendiente para sacarle el mayor provecho posible. Bien, la clase pasada nosotros hablábamos de cómo reducir al primer cuadrante un ángulo que fuera mayor a una vuelta. Entonces, hoy vamos a trabajar cómo reducir al primer cuadrante ángulos menores de una vuelta. Es decir, ángulos que van a ir desde mayores que 0 y menores que 360, o que van a tener una forma en específico. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué pasa si el ángulo, por ejemplo, está en el segundo cuadrante? Es decir, para estar en el segundo cuadrante tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Entonces la función trigonométrica de x va a ser igual a más o menos la función trigonométrica de 180 menos x. Es decir, si aquí es seno, aquí se mantiene seno, pero si este vale 20, aquí le restamos 180 menos 20. Es decir, el seno de 120 es igual al seno de 180 menos 120, o sea, el seno de 60. Y como 120 dijimos que era seno, va a ser positivo, porque para el segundo cuadrante, seno y cosecante son positivos y las demás funciones son negativas. Por ejemplo, para el seno de 100, para encontrar la equivalencia, yo escribo seno igual y resto 180 menos 100. Como es senos, es positivo. 180 menos 100 me da 80. Es decir, que el seno de 100 es equivalente al seno de 80. Y te recuerdo que el seno de 80 es equivalente al coseno de 10 por las propiedades del ángulo complementario que estudiamos en las clases anteriores. De igual forma, el coseno de 130, como te dije, solamente es positivo para seno y cosecante. Coseno, la equivalencia va a ser negativa. El coseno de 130 es igual a menos el coseno de 180 menos 130. Pero el coseno de 180 menos 130 es coseno de 50. Y 50 también es igual al seno de 40, porque 50 más 40 dan 90 y los ángulos complementarios son equivalentes, seno con coseno. Bien, tangente de 142, también su equivalente es negativo y sería 180 menos 142. Y así puedes ver cada uno de los ejemplos. ¿Qué pasa ahora si el ángulo está en el tercer cuadrante? Si está en el tercer cuadrante, al ángulo le resto 180 y se mantiene la equivalencia. La misma función, más o menos, dependiendo de estas reglas, positivo para tangente y cotangente, negativo para las demás funciones. Por ejemplo, el seno de 190 es negativo, le resto a 190, 180, me da 10. Como era negativo, sería menos el seno de 10. 220, resto 220 menos 180, me da 40, y como es coseno, el coseno es negativo, menos coseno de 40. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si está en el cuarto cuadrante? Resto 360 menos el ángulo. Y el positivo o el negativo dependen de estas dos reglas. Si es coseno y secante, se mantiene positivo. Si es tangente, cotangente, negativo para todas las demás funciones. Coseno de 280, 360 menos 280, el coseno es positivo. ¿Ok? Me da coseno de 80. Tangente de 290, 360 menos 290, como es tangente, es negativo. Cotangente de 344, la cotangente es negativa, sería 360 menos 344, sería cotangente de 16. Ahora, muy atento a esto, porque lo vamos a utilizar bastante, ¿qué pasa si el ángulo es de esta forma? O sea, si es 180 más x, 180 menos x, 360 más x o 360 menos x, o 90 más x o 90 menos x, o 270 más x, 270 menos x. O sea, si es seno de 270 más x,
¿Qué puedo aplicar allí? Aquí está la equivalencia. La función trigonométrica de 180 más o menos x o 360 más o menos x es lo mismo que la función trigonométrica de x con el signo más o menos según sea el signo de la x. O sea, seno de 180 más x es igual al seno de x. Seno de 180 menos x es igual al menos el seno de x. Porque como dije, 180 menos x sería menos el seno de x. Profesor, ¿y ese es el coseno? La misma regla. Coseno de 180 más x es igual al coseno de x. ¿Okay? ¿Y qué pasa si es 90 o 270? Ya no es la misma función, sino que ahora va a ser su cofunción trigonométrica. Su cofunción trigonométrica. Y aquí te escribí cuáles son las cofunciones. La cofunción del seno es el coseno. La cofunción de la tangente es la cotangente. La cofunción de la secante es la cosecante. Si te das cuenta, siempre empiezan con co. Por eso se llaman cofunciones. ¿Ok? La del seno, el coseno. La de la tangente, la cotangente. La de la secante, la cosecante. Vamos a ver los ejemplos para no dilatar más esto. Seno de 90 más x. Entonces si yo empiezo a rebobinar un poco, ¿verdad? Si yo empiezo a rebobinar un poco, me doy cuenta que ese ángulo yo no sé si está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, no voy a poder aplicar las primeras reglas. Voy a tener que aplicar la última. Función de 90 más x. Pero si es la función de 90 más x, eso es igual a la cofunción, positivo o negativo dependiendo del signo. Y como era 90 más x, va a ser positivo. Y la cofunción del seno es el coseno. Entonces, el seno de 90 más x es el coseno de x. Entonces, esto me va a quedar coseno de x entre coseno de x. Eso es igual a 1. ¿Ok? Eso es igual a 1. Cotangente de 180 más x. Tangente de 270 más x. Entonces, si yo me voy a la tabla de equivalencias, ¿ok? La cotangente de 180 más x es lo mismo que la cotangente de x. Y la tangente de 270 más x era la cofunción, pero la cofunción de la tangente es la cotangente. Entonces también me va a quedar la cotangente de x. Quiere decir que yo estoy sumando cotangente más cotangente. 2 manzanas. Cotangente más cotangente es 2 veces la cotangente. Y por último, un ejemplo más parecido al tercer año de secundaria, nos dice esto, ¿no? Seno de 180 más x. Entonces igual, la última regla. 180 más x era la función de 180 más x era la misma función. O sea que eso es seno de x. Y abajo 360 menos x era la misma función, pero si es negativa va a ser negativa. Entonces sería menos seno de x. Secante de 90 menos x. Era su cofunción. La cofunción de la secante es la cosecante. Sería menos la cosecante de x. Y la cosecante de 180 más x se mantiene, inclusive con el signo, sería cosecante de x. Esto me da menos 1, esto me da menos 1, y menos 1 es igual a menos 2. Te recuerdo que debes copiar esto en tu cuaderno de ejercicios de trigonometría, resolver las 2 fichas de actividades y una vez resueltas colocarlas así, tomarles una sola foto y enviarla a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres bien.